Bueno, son las 11:15 de la mañana, ahí está Hernancito operándonos. Hernancito Gómez, gracias por estar como siempre. Y nos vino a visitar a los estudios de la radio Damián Arabia, que es secretario general del PRO Argentina, de la presidencia del PRO Argentina, así que desde ya hace muchos años que lo conozco. No, lo empecé a entrevistar cuando eran muy chicos, allá cuando estaba con Patricia en Unión por la Libertad, si mal no recuerdo. No, Unión por la Libertad. Unión por la Libertad, Unión por Todos antes. Unión por Todos antes. Y siempre es un placer charlar, verlo y también ver su crecimiento a nivel político y a nivel personal. Y bueno, me da la sensación que hoy conversar con él nos va a dar un panorama de lo que puede ser la Argentina futuro. Hola Damián, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por recibirme. Por favor, gracias por venir. ¿Qué estás viendo en la Argentina de hoy? Tan difícil, tan compleja, un día muy complicado donde, bueno, hemos tenido prácticamente una corrida con $1 a 500 pesos en el día de ayer. Bueno, hay una situación social muy estresante, ¿no? O sea, hay un nivel de incertidumbre muy elevado, hay un nivel de angustia muy elevado. La sociedad está, creo yo, que en una situación en la cual verdaderamente se está preguntando qué va a pasar, de qué manera, cómo salimos de esto. Un poco yo lo que pensaba hace unos días, en una otra entrevista, decía que independientemente de lo que es la crisis económica que estamos atravesando, digo, más de 100% de inflación, tuvimos en los últimos 10 días una devaluación del peso argentino de casi 100 pesos con respecto a $1. Bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? La falta de inversiones, la falta de empleo, de generación de empleo genuino, la plata que no alcanza, los precios que todos los días van cambiando. Acá hay un tema mucho más profundo, que es la sensación de que la Argentina se nos va de las manos. Es decir, es una sensación como de angustia desde un lugar más existencial. Esta no es una crisis económica más, es una crisis que tiene más que ver con lo social como estructura cultural de un país, que empezamos a preguntarnos si es posible salir de este lugar, ¿no? Claro, como que si no cambias algo realmente de fondo, de raíz, vamos a ir cada vez peor. Exactamente, no, es como una larga agonía, ¿no? Claro. Es como una larga agonía en donde vienen unos, tiran una receta, vienen otros, tiran otra, pero es como que todo cambia y nada cambia. Hay un chiste bastante conocido de que en la Argentina vos te vas una semana, volvés y todo cambió. Ahora te vas 10 años, volvés y nada cambió. Entonces, esa larga agonía que tiene elementos muy claros, digo, de los últimos 100 años, 90 años, la Argentina tuvo déficit fiscal, la Argentina tuvo inflación, la Argentina tuvo devaluaciones. Trabajando en conjunto con Federico Pinedo, que está en nuestros equipos técnicos en materia particularmente de lo que es política exterior, siempre le digo en broma, le digo, vos fuiste el mejor presidente de la Argentina porque no devaluaste, no tuviste inflación, no tuviste desempleo. Pero es que en realidad, digo, esta larga agonía, que no importa demasiado cuándo, con quién empezó, de qué manera, es un debate más historicista. Lo cierto es que necesita, de una vez por todas, un cambio profundo, porque si no, la Argentina se nos va de las manos. Y yo estoy absolutamente convencido de que ese cambio profundo es el momento preciso para hacerlo, precisamente porque están dadas las condiciones, porque la angustia social es muy elevada, y creo que ese cambio profundo hoy tiene nombre y apellido y se llama Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Si miramos el plan de gobierno, que prácticamente lo hizo explícito el otro día en el foro con los empresarios en el foro Yao, en el sí, que estuviste también presente ahí y te vi un poco explicando la situación frente a los periodistas, frente a los colegas. Hablamos de reducir gastos, reducir el déficit, bajar la inflación, bajar impuestos. Contanos un poco cuáles son las premisas fundamentales de ese plan económico. Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? Los objetivos y los instrumentos. Es decir, y no hay que confundirlos.
Entonces nosotros lo que podemos hacer es fijar objetivos, Bien. como vos decís, ¿no? Bueno, nosotros vamos a bajar la inflación, nosotros vamos a estabilizar la moneda, nosotros vamos a generar las condiciones necesarias para que haya inversión, para que haya generación de empleo genuino y para que claramente, digamos, hay algunas cosas que son fundamentales. Dejar de gastar más de lo que nos ingresa es economía cero. Digamos, introducción a la economía, buen día, esta es una clase. No se puede gastar más de lo que vos generás, más de lo que te ingresa. Sí, si no tenés que emitir o pedir préstamo. Exactamente, no exactamente. Ahora, y ya sabemos cómo nos ha ido. Entonces, ahora el punto es, lo instrumental, lo cierto es que vos vas a tener que ver el día que asumas el gobierno, el 10 de diciembre, con qué país te encontrás, con qué economía y cuáles te van a encontrás. ser las condiciones de gobernabilidad. Además, o sea, las dos cosas. O sea, no solo... Ahí yo creo que hay un elemento fundamental que vos mencionás, que es que Patricia tiene las condiciones necesarias para llevar adelante este cambio. Es decir, podemos estar más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero la pregunta es cómo se va a hacer eso y cuáles van a ser las características políticas necesarias para llevar adelante este cambio. Y yo creo que Patricia tiene el carácter, el coraje, la decisión, la firmeza, la claridad, la determinación para que este cambio sea posible. Digo, que va a haber una minoría intensa que va a querer frenar los cambios, ya lo sabemos, porque ya lo han intentado y muchas veces lo han logrado. Pero ahí hay una palabrita que te escuché a vos decirla y también que la escuché a Patricia, que se va a garantizar siempre el orden. El orden como base fundamental para estas transformaciones. O sea, no te gusta tener los resortes tal vez judiciales, democráticos, institucionales, para hacerlos valer, pero no molestando al resto que ha votado y ha dicho que sí a esto. Es que es una premisa básica de cualquier convivencia democrática. Claro. Digo, el orden es que nosotros estamos acá en este estudio de radio y no viene alguien e irrumpe en el estudio. El orden es que yo tenía que llegar al estudio y bueno, venía en el subte y cuando venía en el subte sé que salgo a tal hora y llego a tal otra. El orden es que saco el auto, sé que lo voy a poder sacar de la cochera para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a encontrarme con la familia. Que no vas a tener un piquete. Claro, exactamente. Y el orden también... Podés organizarte. Claro, y el orden también es orden en lo económico. Es muy estresante psicológicamente para el argentino todos los días tener que salir a ver a cuánto está el dólar, si va y compra más papel higiénico, si compra más lavandina, si hace un acopio de latas de atún. Es muy estresante porque verdaderamente la economía está desordenada. No sabes cuánto es el valor de las cosas, no sabes cuánto vale la moneda. El problema de la moneda es un problema muy profundo, que conlleva elementos muy profundos. No terminamos de darnos cuenta el impacto verdadero que eso genera. Entonces, que vos puedas ahorrar en tu moneda o que puedas ahorrar en la moneda que vos quieras, pero no que estés pensando en salir a correr porque te remarcan los precios. No se habla de dolarización acá como si hay un plan económico que, por ejemplo, presenta Milei. No es lo mismo. Nosotros estamos planteando un bimonetarismo, es decir, la libre circulación de dos monedas, en principio, por supuesto, del peso argentino, pero que además vos puedas decir, bueno, yo quiero hacer transacciones o quiero firmar contratos en dólares y vos lo podés hacer, pero porque de hecho ya es así. Claro. Es decir, la economía argentina está de hecho dolarizada. Cuando vos vas a comprar una casa, que de paso se ha dicho, es de los países más locos del mundo, ¿no? Porque nosotros compramos una heladera en cuotas, pero una casa en efectivo. Bueno, hoy es bastante difícil comprar una casa. Pero cuando en el resto del mundo pasa la inversa, vos tenés un crédito para comprar una casa y la heladera la pagás en efectivo. Pero, digamos, cuando vos vas a comprar una casa, el precio está en dólares. Sí. Después, cómo haces la transacción, lo que sea, pero el precio está en dólares. Cuando vos vas a comprar un auto y todos los días vos tenés los precios remarcados y lo vamos a ver la semana que viene. El impacto va a ser la semana que viene en función de lo que aumenta el dólar. Que vamos a tener en función de estos aumentos últimos del dólar. Entonces, de hecho, vos ya tenés una economía bimonetaria. Ahora lo que falta es que el Estado lo reconozca. Ahora, si yo no puedo abrir cajas de ahorro o cuentas corrientes o no puedo hacer transacciones o no... Bueno, lo que termina pasando
primero tenés una economía paralela, que es lo que le pasa al gobierno. El gobierno dice el dólar ilegal. No, no es el dólar ilegal. Es lo que los argentinos pueden hacer para resguardarse. Para preservar su moneda. Y preservar sus ahorros que se ganaron con el sudor de la frente. Parece básico, pero es la realidad. Es el que puede ir a comprar, a adquirir, que no te deja el sistema financiero. Exactamente. Y fíjate vos, mirá, una característica. El otro día el presidente hizo un anuncio mientras se filmaba, ¿no? Y entonces se filmaba haciendo el anuncio. Y lo hacía con una computadora. Muy bien. Entonces él anuncia que va a poner un nuevo impuesto a la importación de notebooks, computadoras, elementos electrónicos, etcétera. Pero él lo hacía desde una MacBook. Esa MacBook la compró afuera, porque acá no la conseguís o lo conseguís al doble o al triple. Claro. Entonces, ¿qué se termina generando? Que los que más pueden legítimamente viajan al exterior y compran cosas en el exterior a precios baratos, y los que menos pueden tienen que terminar o comprando cosas de segunda, tercera, cuarta o reutilizadas o a precios absolutamente exorbitantes. Totalmente. Entonces, Damiano los consigue invertida acá mismo, ¿no es cierto? Con los bolsos y las importaciones. Bueno, o sea, eso también se consigue acá. Entonces, es realmente una situación muy compleja en donde, de vuelta, yo creo que la palabra orden es la que mejor caracteriza el proceso que la Argentina necesita atravesar. Orden en la economía, orden en la seguridad. Lo que está pasando en Rosario, y vos lo conocés bien, Maxi, es una situación terrible, absolutamente asfixiante. Estamos llegando a un punto límite. Los rosarinos no pueden ya salir a la calle, no pueden salir después de determinada hora, no están tranquilos si van a comer a un lugar. Todos los días hay un asesinato, y si la situación no se toma en serio y rápidamente, es algo que puede llegar a complicar mucho. Para muchos rosarinos que tal vez nos estén escuchando, en el caso de llegar Patricia Bullrich a la presidencia, se va a hacer cargo presentándose en Rosario, estando en Rosario el tiempo que sea necesario. Contame eso, cuál es el plan, porque además como ministra de Seguridad lo conoce bien. Nosotros tenemos una decisión y una determinación absoluta de hacernos cargo de Rosario y de caer en Rosario con todas las fuerzas del Estado. Hay que poner toda la fuerza del Estado para que Rosario vuelva a ser un territorio nacional en el que rija la Constitución Nacional y no la ley narco. Hoy en Rosario rige la ley narco. Entonces, ese territorio en el que hoy rige la ley narco no es un territorio en donde el Estado sea soberano, en donde rija la Constitución Nacional, en donde se cumpla la ley. Es territorio tomado por el narcotráfico. Entonces nosotros vamos a caer con toda la fuerza del Estado en Rosario para terminar con esta cuestión que además no solo afecta a los rosarinos. Yo estuve en Córdoba la semana pasada. Se está extendiendo, nos lo decían muchos. Y la preocupación en Frontera y en San Francisco, Frontera del lado de Santa Fe y San Francisco del lado de Córdoba, es muy, muy grande. Y la situación, la preocupación en Córdoba capital es creciente. Es lo mismo que está sucediendo, Damián, en el conurbano. Lo que pasa es que, bueno, el aparato político acá lo está de alguna manera dibujando, pero realmente la gente que vive en el conurbano te dice que es absolutamente imposible salir a trabajar. Sí, o sea, y en algunas ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires también se está hablando. Bueno, lo conocen bien al intendente de San Nicolás, Pasaglia, ¿no? Que también está conversado al respecto y que hay una situación, digamos, alarmante. Yo creo que son los dos temas que hoy apremian a la sociedad y que creo que está en función de lo que está explicando Damián, la posibilidad, digamos, que en este momento, frente a las elecciones, uno tiene, con las propuestas que te está dando del espacio de Patricia Bullrich, porque la verdad que lo que uno nota es eso, el coraje, el aparato, las herramientas como para poder abordar una situación tan crítica, donde se está erosionando la democracia, porque esto es lo que no se está entendiendo, que este colapso llega a un fin. O sea, esto es. Hay un dato no menor que me gustaría profundizar en esta propuesta de Patricia Bullrich, que es el mundo de la inversión y del trabajo. ¿Va a haber una reforma laboral? ¿Está claro eso? ¿O al menos se va a avanzar en eso? Está claro que la Argentina necesita algunas grandes reformas que hoy ya prácticamente empiezan a ser de un consenso, te diría, si no absoluto, por lo menos casi mayoritario y casi unánime. Una de ellas es claramente, específicamente, el sistema laboral, que es un sistema laboral
casi ni siquiera del siglo pasado, sino del anterior. Es decir, claro, 19. Entonces tenemos una... yo lo discutía un poco el otro día en un congreso. La Argentina tiene problemas del siglo XXI y legislaciones del siglo XIX. Mirá las cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la inteligencia artificial, a la economía del conocimiento, la cantidad de nómades digitales. Claro. Y en esto quiero ser claro, la Argentina tiene un potencial enorme, gigante, por sus condiciones climáticas, por sus condiciones de las ciudades, de lo que significan los diferentes lugares, de desarrollarse como dice Pier Paolo Barbieri, dice la soja digital, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay una perspectiva muy importante, en donde nosotros podemos tener un desarrollo fuerte. Ahora, para eso tenemos que generar las condiciones laborales. Mirá el caso no solo de los programadores, de los Instagramers, de los YouTubers. No, y las empresas tecnológicas que se fueron, el caso de Mercado Libre. Bueno, ¿no? Absolutamente, pero además mirá directamente el pequeño, digamos, el último eslabón de la cadena, ¿no? Vos sos un programador. Programás para afuera y podés cobrar en dólares hasta determinado monto. A partir de ahí te lo especifican, y te lo especifican al dólar oficial. Es decir, estás cobrando la mitad de lo que cobra tu colega en Chile o en Uruguay o en Brasil. Entonces, ¿qué hace ese programador? Afuera. O deja el dinero afuera o se va de la Argentina. Se va, porque además tiene otro problema, Damián, que viene concatenado con ese. Ese programador que necesita firmar o celebrar un contrato de locación no tiene cómo justificar sus ingresos. Exacto. Porque está cobrando acá a un valor que no tiene nada que ver con lo que está cobrando. Entonces toda la economía se complica. Y en relación a lo que explicas del derecho del trabajo, bueno, la realidad es que tenés una legislación vetusta y que no está tan mal el tema de la ley de contrato de trabajo que rige desde el 74, sino todo lo que se fue adicionando después y que fue complicando. ¿Cómo van a hacer ahí con los sindicatos? ¿Qué tienen pensado? Porque me imagino que el diálogo va a existir, pero también imagino que va a haber mucha resistencia del otro lado. Mira, la realidad es que si los sindicalistas, que hay muchos, muy inteligentes y que están pensando en estos problemas, si ellos piensan con la lógica de lo que implica la pérdida de afiliados al trabajo por cuestiones ya sea o de desempleo o de planes sociales o de informalidad, la lógica implicaría que los sindicalistas serían los primeros interesados en llevar adelante estas reformas. Pensalo de esta manera, los millones de argentinos que están en la informalidad, los millones de argentinos que no trabajan y los millones de argentinos que pasaron a vivir de planes sociales. Exacto. Entonces, en ese esquema, los sindicatos se ven claramente desfavorecidos y debilitados y perjudicados. Entonces, ¿qué debiera querer un sindicalista? ¿Que haya más trabajadores registrados o menos trabajadores registrados? ¿Más trabajadores registrados? Bueno, estas leyes laborales y estos sistemas vetustos, anacrónicos, no lo permiten. Lo único que generan es informalidad, generan impedimentos para el trabajo, generan una precarización. Entonces, en ese sistema, yo creo que va a haber muchos sindicalistas que van a estar de acuerdo y que van a ser los principales promotores. Después, por supuesto, van a estar los de siempre, estas minorías intensas que no quieren los cambios. Y bueno, a esos hay que plantárseles. Y por eso yo digo, Patricia tiene las características necesarias, porque ya lo hizo. Porque ya se le plantó a Moyano, porque ya se plantó cuando fue ministra de Seguridad de la Nación. Y tampoco estaban las condiciones políticas dadas, pero ella fue y se plantó. Y cuando vos te plantás con una idea clara, una idea nítida, definida, tenés claro cuál es tu objetivo, cuál es tu rumbo, tenés la capacidad de ejercer verdaderamente el poder y en ese ejercicio del poder de torcer el rumbo. Yo me acuerdo... cuando nosotros apenas asumimos el Ministerio de Seguridad, imagínate, de las 24 provincias, Juntos por el Cambio gobernaba únicamente 5. Sí. Las otras 19 gobernaba el hoy Frente de Todos. Entonces, en esas 19 provincias, nosotros teníamos que lidiar con 19 ministros de seguridad provinciales opositores a nosotros y 19 gobernadores opositores a nosotros y miles de intendentes opositores a nosotros. Ahora, el objetivo de ellos y el nuestro era el mismo, que era bajar la tasa de homicidios, era bajar los robos, era combatir el narcotráfico. Entonces, ¿por qué motivo no nos íbamos a poder poner de acuerdo? Bueno, por supuesto que hay que dar
Y nosotros dimos esa batalla cultural y lo que dijimos fue, miren, el paradigma está mal planteado, porque el paradigma tiene que ser un paradigma de orden, el paradigma tiene que ser un paradigma de que tenemos que avanzar sobre los piquetes, que tenemos que avanzar sobre los delitos, que tenemos que avanzar para que la Argentina vuelva a ordenarse. Y bueno, no nos fue fácil, nos costó, nos tuvimos que plantar. En el medio quisieron hacernos varias operaciones políticas, como fue el caso Maldonado, pero nosotros nos mantuvimos firmes. Y en esa firmeza torcimos el rumbo político. Es decir, cuando ingresamos al gobierno, había cosas que decíamos que eran políticamente incorrectas, y cuando nos fuimos eran de consenso. Damián, la última, porque sé que estás con otras actividades y quiero respetar los horarios. ¿Cuán mentirosas son las encuestas que le dan hoy ganador a Horacio Rodríguez Larreta, estos políticos, sobre Patricia Bullrich? Y te lo pregunto porque, digamos, uno tiene conocidos, pregunta, a mí me gusta la política, yo le pregunto a todo el mundo. Cuando vos preguntás entre Patricia y Horacio, el 80% de la gente te dice Patricia. ¿Qué estás viendo vos? Porque, digamos, las encuestas no estarían reflejando esto. Mira, lo primero es que hoy hay todo tipo de encuestas, ¿no? Es decir, hay muchas encuestas que dan de una manera, otras encuestas que dan de otra. Ahora, yo te voy a decir algo, Maxi. Independientemente de la crisis que sufre la ciencia política hoy, y que la verdad las herramientas, exacto, los instrumentos de medición los tenemos en crisis. Pero bueno, independientemente de eso, la calle es irreemplazable. La calle es irreemplazable. Cuando vos caminás con Patricia, te juro, es una rockstar. Es imposible, no podés hacer 5 metros, no podés hacer 20 metros, tratás de hacer una cuadra caminando y es una cosa increíble. Entonces, nosotros llegamos hasta acá con mucho esfuerzo, al comienzo trabajo, en soledad, al comienzo en mucha soledad, pero sabemos, con la atracción y la fuerza de Patricia, que conducía. A eso se fue sumando equipo. Hoy tenemos un gran equipo, primero un equipo político y después un equipo de gobierno. Tenemos grandes hombres y mujeres que han demostrado ser probos en sus distintas áreas de expertise, y ese equipo nosotros lo vamos a llevar al gobierno a partir del 10 de diciembre de este año. Y estamos convencidos de que ese va a ser el camino, porque inevitablemente la Argentina necesita ese cambio. Entonces las encuestas, las buenas, las malas, las operadas, las pagas, las que mandan a publicar un poquito retocadas, no me importa demasiado. Me importa más la calle. Y la última, ¿preocupa el avance de Avanza la Libertad de Javier Milei o no? Bueno, Milei tiene su propuesta desde hace mucho tiempo ya, que él ha decidido jugar en su partido o en su espacio político. Nosotros pertenecemos a Juntos por el Cambio, y lo que me parece lo más importante de Milei es que si él finalmente presenta su candidatura a presidente y lleva sus candidatos a diputados, lleve candidatos a diputados que estén asociados a las ideas de la libertad, a las ideas del liberalismo, sobre todo en materia económica, para que después, al final del día, cuando nosotros estemos en el gobierno, se pueda dar un debate parlamentario más rico, más interesante, que vaya en perspectivas de cambio y no de sectores que quieren trabar a la sociedad. Damián, siempre es un placer tenerte en Radio Sónica. Muchas gracias. El placer es mío, gracias a ustedes. Damián Arabia, secretario general de la Presidencia del PRO Argentina, charló en la mañana del arranque.